Y si te digo que hay momentos en la historia donde el cielo y la tierra parecen fusionarse, uno de estos momentos ocurrió en un monte remoto donde Jesús se transfiguró en una pura luz ante sus discípulos y se reunió con dos gigantes de la fe, Moisés y Elías. Este no es solo un relato de milagros, es una ventana al corazón de lo divino y un espejo de nuestra propia búsqueda de lo sublime. Imaginen esto: 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son llevados a una montaña alta por Jesús. No están seguros de lo que les espera en la cima, pero al llegar presencian una visión más allá de la imaginación. Jesús, el hombre que conocían, de repente se vuelve radiante, brillando como el sol. Como si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, 2 grandes figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado, conversando con él como viejos amigos. Fue transfigurado entre ellos, su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta montaña guarda secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Vamos a sumergirnos en la historia de este evento sobrenatural y descubrir los mensajes más profundos que esta experiencia radiante en la cima de la montaña tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro o sanador a los que estaban acostumbrados. Este era Jesús brillando con una radiante divinidad. Era como si el cielo mismo hubiera roto y estuviera mostrando su gloria. Justo allí, en esa montaña, Moisés y Elías eran figuras que habían vivido siglos antes y sin embargo allí estaban conversando con Jesús como si fueran viejos amigos. Esto fue una señal poderosa de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel, y tan repentinamente como todo había comenzado, terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías se habían ido y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarán ese día. Habían visto un destello de la verdadera gloria de Jesús, una pista de quién era realmente el Hijo Divino de Dios. Descendieron de la montaña un poco aturdidos y abrumados. Sin embargo, Jesús les dio órdenes estrictas de no contarle a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Obedecieron, pero se quedaron con preguntas ardientes en sus corazones, reflexionando sobre lo que la visión realmente significaba y lo que la referencia de Jesús a su resurrección implicaba. Pedro, siempre impulsivo, interviene. Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, haré 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Quizás Pedro, en su emoción, quisiera preservar este momento, creando un recordatorio permanente de esta asamblea divina, pero el clímax aún estaba por venir. Mientras aún estaba hablando, una brillante nube los cubrió y una voz desde las nubes dijo: «Este es mi hijo a quien amo, con él estoy muy complacido. Escúchenlo». Mateo 17:5. La voz del cielo recuerda otro momento, el bautismo de Jesús, donde se hizo una proclamación similar. Mateo 3:17. Esta afirmación no deja dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Al descender, Jesús les instruyó que mantuvieran esta visión en secreto hasta después de su resurrección, mostrando que, aunque la transfiguración fue un anticipo de su gloria, la historia completa aún tenía que desplegarse con su muerte y resurrección. Guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba resucitar de entre los muertos. Moisés fue un humilde pastor que fue elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto. Sin embargo, como todos los humanos, Moisés no era inmune a la muerte. A pesar de su papel fundamental y su estrecha relación con Dios, no pudo entrar en la tierra prometida debido a una desobediencia anterior. En el libro de Deuteronomio está escrito: «Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab. Conforme la palabra del Señor, lo sepultaron en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy». Deuteronomio 34:5-6. Aunque el viaje terrenal de Moisés concluyó, su historia no terminó. Allí avanzamos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios, mientras que Moisés representaba la ley dada por Dios. Jesús encarnaba la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración une lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. La aparición de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración significaba la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías fue uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel se apartó del verdadero Dios y adoró ídolos, especialmente bajo el reinado del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel de regreso a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?
El monte de la transfiguración no se trata solo de un cambio en la apariencia, es un profundo testimonio de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado divino, demostrando que estaba conectado con Dios y que continuaba el trabajo de líderes pasados como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue como una señal que confirmaba sus creencias y les daba un adelanto de cosas maravillosas en el futuro. Importancia del monte de la transfiguración en la Biblia. Las montañas no eran simplemente grandes colinas o lugares rocosos, son lugares especiales donde ocurren eventos realmente importantes y transformadores. Debido a que las montañas son altas, parece que están más cerca del cielo y de alguna manera más cerca de Dios. También consideren a Moisés y el monte Sinaí. Por ejemplo, fue en esta montaña que Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que darían forma al tejido moral y espiritual de los israelitas. Durante generaciones, la montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal, avanzando rápidamente hacia el Nuevo Testamento. La transfiguración de Jesús, donde los discípulos vieron a Moisés y Elías apareciendo y hablando con Jesús, no fue solo una muestra de majestuosidad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? En primer lugar, confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. En segundo lugar, un lugar de revelación. Al igual que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. En tercer lugar, continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Implica que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, porque en el monte de la transfiguración, este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, llevándose los pecados del mundo y cerrando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador. Cuando Jesús fue transformado en la montaña fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y a Juan un destello de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como humano y cómo sería después de este evento. En términos sencillos, la transfiguración es un momento de conexión. Conecta las historias y las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo, de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en esta montaña, revelando a Jesús como un punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba por completar en Jerusalén, que era su sufrimiento inminente, su muerte y resurrección. La transfiguración es un faro de esperanza que ilumina el camino para todos los creyentes. Nos asegura un futuro glorioso, confirma el papel sin igual de Jesús en la gran trama de la redención y nos insta a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al abrazar su importancia, no solo estamos recordando un evento antiguo, sino sintonizados con los latidos del amor y el propósito divino.